Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frida Caballero y bienvenidos a un nuevo episodio de Sensor UABC. El día de hoy les estaremos hablando del Día Mundial de la Justicia Social, el cual se celebra el 20 de febrero. Hola, mi nombre es Juan Pablo Torrijos. Frida, un placer estar contigo en el programa, como siempre. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en un episodio más de Sensor UABC. Les comparto el por qué se celebra este día, ya que se fomenta el apoyo a la labor de erradicar la pobreza, fomentar el empleo pleno y seguro, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar y la justicia para todos. Así es, Juan Pablo. El concepto de justicia social, como bien lo dices, es un concepto que trata de igualdad para todos y también es parte de nuestros derechos humanos. Ya comienza Sensor UABC. Hola, bienvenidos a la sección de A Ciencia Cierta. El tema del día de hoy será sobre los avances tecnológicos en endodoncia, sus aplicaciones, implicaciones y proyección, que va de la mano con una de las conferencias impartidas por el maestro Antonio Copín Tobar, en el cuarto seminario virtual con motivo del aniversario 65 de la UABC y el aniversario número 48 de la Facultad de Odontología. Comencemos. La endodoncia es la rama de la odontología que trata de la morfología, fisiología y patología de la pulpa dental y de los tejidos alrededor de la raíz. En esta ocasión, se llevó a cabo una plática donde se muestran los avances tecnológicos que ha habido en esta rama. Al inicio de la conferencia, el maestro comentó que considera que la tecnología se ha aplicado principalmente en 4 aspectos de la odontología y en la práctica de la endodoncia: en el diagnóstico, en el control del dolor, en las acciones terapéuticas y en el uso de materiales e instrumentos. En el diagnóstico, que es parte fundamental de cualquier proceso médico, lo esencial es identificar el problema, considerando factores como la historia médica del paciente y los antecedentes del diente a tratar. En esto, destaca que la tecnología ha complementado el desarrollo de diagnósticos con imágenes claras y fáciles de manipular, como lo es a través de la radiografía y la tomografía. Después, el doctor nos explicó de qué se trata la tomografía. Nos permite ubicar estructuras anatómicas retenidas como caninos, la ubicación perfecta para la colocación de implantes, la ubicación de fracturas, la ubicación de estructuras anatómicas que puedan comprometer nuestros procedimientos quirúrgicos. ¿Para qué? Para seguir los principios de Viracari del 1600, que debe de ser planeada una cirugía, ¿verdad? Recalcó lo importante de este procedimiento en la endodoncia, para ubicar conductos en dientes que radiográficamente no se pueden ver. También mostró los grandes avances que ha habido en la toma de radiografías, la cual es muy importante en la endodoncia, ya que ayuda en el diagnóstico, el tratamiento y en la evaluación de la evolución. Sabemos, como les decía, que la radiografía es un método auxiliar que nos da una imagen bidimensional de un objeto tridimensional. En endodoncia la usamos para todo, ¿verdad? La usamos para el diagnóstico, para el tratamiento y el procedimiento clínico y para la evaluación de la evolución. Con esto finalizamos. Esperemos que la información que hemos compartido te haya parecido útil y que te sirviera para conocer un poco de las innovaciones de la tecnología en la práctica de la endodoncia. Nos vemos. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos a la sección Detrás de. El día de hoy hablaremos con 2 estudiantes de UABC para que nos platiquen cómo es hacer el servicio en el taller de radio. Vamos a ver lo que nos dijeron. ¿Por qué elegiste hacer tu servicio en el taller de radio? Para conocer todo lo que se lleva o lo que se realiza detrás de un programa de radio, ya sea desde la investigación de los temas, los locutores, la edición de música, los sonidos
y todo eso en general me llamaba mucha atención. Pues fueron dos razones. La primera fue que una amiga me lo recomendó, el servicio. La otra fue que ya conocí al profesor. Había cursado una clase de guionismo con él y la verdad me gustó mucho su manera de enseñanza. ¿Cuáles son las actividades que realizas? Realizaba diversas actividades. La principal que nos pusieron a hacer en general era un programa de radio en el que empezamos desde cero, desde el nombre del radio, qué era nuestro tema para avanzar con el proyecto. Pues en mi caso, junto a dos compañeras, nos tocó hacer un programa piloto. Entonces era hacer una propuesta. Y en esta propuesta teníamos que empezar desde cero, generar un concepto de un programa nuevo. Y aparte de hacer guiones, también realizar un programa. ¿Qué consideras que es lo más complicado de hacer el servicio en el taller de radio? Lo más complicado creo que fue adentrarme todo esto del radio y principalmente fue la edición, juntar todos los guiones con la música, hacer la edición en general. Me parece que fue lo más complicado del proyecto. Creo que se complicado en sí nada, porque disfruto mucho el trabajo. Claro que es un trabajo, tienes que dedicarle tiempo, esfuerzo, aprender nuevas cosas. Yo, por ejemplo, no sabía nada de editar audio. ¿Qué es lo que más disfrutas de hacer tu servicio en el taller de radio? Disfruté mucho la cooperación que tuve con mis otras dos compañeras. Junto con ellas dos tuve muy buena comunicación y siempre estuvimos apoyándonos y aportando ideas al programa. El trabajo en equipo, el ver cómo cuando cada quien pone de su parte y se forma algo pues de lo que te sientes orgullosa, y el trabajar algo que te gusta también, o sea, el compartir las cosas que te gustan, y que se tratara de un programa que difundiera voces de escritoras de diferentes épocas y de diferentes lugares. Esto fue todo por la cápsula del día de hoy de la sección Detrás de. Esperamos que la disfrutaran. ¡Hasta la próxima! Seguimos con Sensor UABC. La Organización Internacional del Trabajo ha dicho que es necesario el desarrollo social y la justicia social para así mantener la paz y armonía entre las naciones. Ciertamente, Frida, además la Organización Internacional del Trabajo afirma que la globalización y la interdependencia han abierto nuevas oportunidades. Esto es gracias al comercio, las corrientes de inversión, capital y los adelantos tecnológicos. Efectivamente, Juan Pablo, gracias a que la educación es equitativa, de calidad y justa, todos los niños y niñas tienen derecho a acceder a ella. Esto les permite formarse y asegurar un futuro de igualdad en oportunidades. Bienvenidos sean todos a Ilumina. Hoy hablaremos un poco acerca sobre qué son las ondas sonoras. Yo soy Juan Pablo Torrijos y ya comenzamos. Una onda sonora es una onda expansiva que puede ser percibida por el oído humano. Las ondas sonoras se pueden generar a partir del aparato fonador humano, mediante máquinas, por animales, etc., y puede ser propagada en distintos medios. Estos medios pueden ser sólido, líquido, gaseoso. Las ondas sonoras están sujetas a las leyes de la física fundamental de ondas, como la reflexión, flexión, refracción y absorción. La velocidad con la que se propagan las ondas depende del medio en el que se propaguen. En el aire, la velocidad es de unos 330 metros por segundo, mientras que en los materiales sólidos asciende a varios miles de metros por segundo. El margen de frecuencia audible del ser humano se encuentra entre 20 y 20.000 hercios. El sonido fuera de este margen se denomina ultrasonido o infrasonido. Para generar ondas de sonido mediante aparatos eléctricos, como equipos de música o teléfonos,
Así como para transformar ondas de sonido en señales eléctricas, se emplean los altavoces o micrófonos. Con un micrófono se modifican las propiedades eléctricas por efecto de las ondas, y de este modo las ondas de sonido se transforman en ondas electromagnéticas. Los altavoces suelen trabajar según el principio electrodinámico y transforman las ondas electromagnéticas en ondas de sonido con ayuda de membranas y bobinas. En el ámbito de la telefonía, el margen de frecuencia de las ondas de sonido transmitidas está limitada entre 300 hasta 3400 Hz, a excepción de la telefonía HD. Las ondas de sonido se transforman en señales eléctricas mediante un micrófono y se transmiten a través de la red telefónica, ya sea analógica o digital. Para la transmisión digital, la señal analógica se traduce en señal digital mediante muestreo, cuantificación y codificación. Las señales digitales también se pueden transmitir a través de una red de datos. Entre otros, el proceso de Voice over IP utiliza Internet para transmitir datos de voz digital. De este modo es posible, por ejemplo, ejecutar el servicio de una instalación telefónica en la nube de la red mediante cualquier conexión de Internet. Interesante tema. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Te esperamos la próxima semana con nuevo contenido aquí en Ilumina. ¿Sabías que UABC se adhiere al CIESDMEX? Se busca acercar programas de educación virtual y a distancia, promoviendo una educación inclusiva, integral y con equidad. La UABC se adhirió al Consorcio de Instituciones de Educación Superior para el Desarrollo Educativo de las Personas Mexicanas en el Exterior. De esta forma, brindará una educación sin fronteras a través de un diálogo intercultural, combatiendo las brechas que alejan la formación profesional de miles de jóvenes mexicanos que viven en el extranjero. Se celebró en Puebla la firma de adhesión al consorcio en un evento encabezado por autoridades de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Educación Pública, a la que asistieron representantes de 42 instituciones de educación superior de México, incluida la UABC, representada por el rector, Dr. Daniel Octavio Valdés Delgadillo. El CIESDMEX es un espacio de responsabilidad solidaria entre instituciones educativas por el cual se busca acercar programas de educación virtual y a distancia, promoviendo una educación inclusiva, integral y con equidad. A través de este organismo se desarrollarán programas y acciones que permitan a los estudiantes mexicanos continuar con su trayectoria educativa, así como reinsertarse en el sistema educativo nacional, ejerciendo su derecho a la educación. El consorcio también promoverá becas de posgrado y fomentará la vinculación con investigadores mexicanos y la realización de investigación en proyectos de impacto transnacional. De acuerdo con la información proporcionada por autoridades del gobierno federal, la migración mexicana ocupa una posición relevante en el mundo, principalmente en la región de América del Norte. La demanda fundamental de los mexicanos que viven en Estados Unidos es la educación. Por ello, el gobierno mexicano requiere garantizar el derecho a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, y fomentar estrategias y acciones que permitan combatir las brechas socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en las diferentes trayectorias formativas para la población mexicana. Al formar parte de CIESDMEX, la UABC se comprometió a registrar su oferta educativa en una plataforma digital inteligente a la que podrá acceder la población mexicana que radica fuera del país, colaborar en una investigación de impacto transnacional y en programas de vinculación académica, participar en mesas temáticas que revisarán aspectos normativos y compartirán iniciativas de atención, organizar eventos internacionales que sean oportunos e intercambiar expertos según lo requieran las actividades programadas. Y bueno, hemos llegado hasta el final. Espero lo hayas disfrutado. Nos vemos hasta la próxima. Hola, mi nombre es Mario Rendón, soy estudiante de Ciencias de la Comunicación
Invito a todos los nuevos compañeros que están de nuevo ingreso a que tomen sus boletos de sorteo. Este dinero principalmente es para el apoyo a los talleres con los equipos, para nuestro propio beneficio, para nuestro crecimiento. Esto sirve mucho pues, para que nosotros nos desarrollemos más en nuestras habilidades, que ya sean nuestros talleres, las materias optativas que deseemos tomar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frida Caballero y soy de 7º semestre de la carrera de Asesoría Psicopedagógica. Te invito a que adquieras los boletos de sorteos, ya que es de beneficio para toda la comunidad estudiantil. Desde mi experiencia, desde el taller de televisión, puedo ver los resultados, ya que puedo ver y utilizar equipo para poder realizar mis trabajos. A mi experiencia, esta toma de boletos que nos dan para vender, pues me ha servido mucho en el aspecto de que pues yo que ahorita estoy haciendo mi servicio, he estado trabajando ya un poco con estos equipos, entonces la verdad me ha servido mucho. Recomiendo que los alumnos de nuevo ingreso pues apoyen, porque a final de cuentas todo esto pues, es para todos, ¿no? Hola, me llamo Abigail Díaz, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, estoy en el 8º semestre y pues base en mi experiencia durante todo el periodo escolar he tenido muchos beneficios por venta y adquirir boletos de sorteo. Desde el momento en el que necesito una computadora para hacer un trabajo escolar, si no tengo internet en casa, aquí lo puedo hacer en la facultad o en alguna otra facultad de la universidad. También en el programa de Sensor tuve la oportunidad de utilizar las cámaras, los micrófonos, los tripiés también. Tuve la oportunidad de utilizar computadoras que tenían programas necesarios para mi desarrollo académico. Hola, mi nombre es Juan Pablo Torrijos. Soy estudiante de la licenciatura en Filosofía en 8º semestre y a la vez soy conductor del programa Sensor UABC en esta nueva temporada. En mi experiencia, tanto como estudiante y como conductor, se ha visto el uso de los beneficios tanto en la venta de boletos como en la misma compra, en las mejorías de la facultad, la remodelación de cada uno de los jardines, así como en el equipo del taller de televisión. Parece que es poco lo que se usa de estos beneficios, pero en realidad es mucho que hay detrás que no vemos y que en realidad es algo muy importante para nuestra formación y para la formación de los demás compañeros. Así que te invito a que participes, ya sea comprando un boleto o ayudando a la venta, que pongas tu granito de arena para que puedan seguir las mejoras en la universidad. No solamente es un beneficio para los de la carrera de comunicación, sino cualquier otro estudiante de la universidad pueden adquirir estos beneficios. Es un beneficio ganar-ganar para todos. Soy estudiante de la licenciatura en Asesoría Psicopedagógica. Actualmente estoy trabajando en el área de producción audiovisual, organizando lo que es el programa de Sensor, haciendo revisiones y organizando a los chicos. Hola, mi nombre es Teresa Castillón, soy parte de la licenciatura de Lengua y Literatura Hispanoamericana. Es importante apoyar a sorteos porque el dinero que se recauda es para beneficio de nosotros, para poder utilizarlo en talleres y también en proyectos personales o en otras actividades que la universidad nos apoya. Considero que es importante apoyar los programas de sorteos UABC, ya que estos nos ayudan realmente a todo el equipo con el que contamos nosotros los estudiantes, como pueden ser laboratorios de fotografía, el laboratorio de cómputo, la maquinaria nueva, incluso los mismos mesabancos. Todo este tipo de herramientas que tenemos nosotros los alumnos al alcance es gracias por sorteos UABC. Entonces pues hago un llamado, una invitación a seguir apoyando estas instalaciones. Pues lo que más extraño de la universidad es estar o pasar más tiempo con mis compañeras. Creo que es lo que más me ha hecho falta en este tiempo que no hemos podido pues compartir o tomar clases presenciales. Lo personal yo extraño realmente de las clases presenciales
lo que es el ambiente universitario. Creo que es una gran diferencia en conectarse en una computadora. María del Rosario, pertenezco a la carrera de Lengua y Literatura de Hispanoamérica. Extraño mucho pasar tiempo con mis amistades, mis compañeros, prácticamente los veía casi todos los días. Usar la biblioteca, a mí me gustaba mucho llegar temprano y pues ponerme a leer ahí en la biblioteca. Lo que extraño más de no venir a la escuela es no ver a mis compañeros y no estar en las instalaciones, e igual no ver directamente a los profesores, porque eso siento que se complica un poco más al momento de pues aprender sobre lo que te están enseñando. Considero que es importante apoyar sorteos porque gracias a eso es que muchos se han podido beneficiar. Unos recuerdos que tengo o que puedo decir que viví en la facultad fue que presté mi servicio social en la taller de televisión y recibí muchos beneficios aquí en el servicio. Gracias al equipo que nos prestaban tuve algunos conocimientos básicos que afuera me permitieron desarrollarme más como profesionista. Entonces estos son algunos de los beneficios que podemos tener nosotros como alumnos gracias a Sorteos UABC. Lo que creo importante para apoyar el sorteo UABC es porque el dinero que se obtiene de ahí pues se usa mucho para las instalaciones o para ciertas cosas de la universidad. Si regresara a presencial en el taller, podría usar las instalaciones de las computadoras para poder editar y los programas que puedan tener aquí. Sorteos UABC nos permite adquirir más beneficios, más equipo y mejorar las instalaciones de nuestra universidad. Yo los invito a que sigan apoyando a Sorteos UABC porque sí ayuda mucho. Hey, hola, me da mucho gusto estar aquí con ustedes para hablar. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Pues hablando, ¿qué más? ¿Y ese cubrepapada? ¿Cubrepapada? Sí, es mi cubrebocas. ¿No te has dado cuenta de lo mal que lo traes puesto? Recuerda usarlo siempre arriba de la nariz. Tenerlo debajo de ella no te sirve de nada y aparte te ves bien menso. ¿Así? Creo que no me expliqué. El cubrebocas siempre debe de cubrir tanto la boca como la nariz. Así reducirás el riesgo de contagios. Protégete y protege a tu familia. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Trámites y Servicios. En esta ocasión hablaremos sobre la app Identidad UABC, sus usos y beneficios para la comunidad cimarrona. Descarga la app Identidad UABC y disfruta de la red de descuentos más grande del estado para toda la comunidad cimarrona. Los requisitos para los alumnos son ser estudiante de licenciatura o posgrado de la UABC, número de matrícula y una aportación anual de 100 pesos. Activar la app Identidad UABC te permitirá obtener al instante una red de grandes descuentos de hasta el 50% y promociones exclusivas en más de 220 diferentes establecimientos en todo el estado de Baja California. Para descargarla es muy sencillo, solo tienes que entrar a la tienda de aplicaciones y buscar la aplicación Identidad UABC. Descargarla e instalarla. Ahora, una vez instalada, para activarla debes abrir la app e identificarte llenando tus datos de contacto.
verificar tu correo y realizar la aportación de 100 pesos y comenzar a usar la app. Así de sencillo es. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y hasta la próxima. Continúen viendo Sensor UABC. Hola, mi nombre es Mónica Sánchez, bienvenidos a una sección más de lo que debes saber. En esta ocasión, el tema principal serán las secuelas post el COVID-19. Muchos de nosotros o algún conocido, algún familiar o alguna persona cercana ha sido víctima de este virus llamado COVID-19, del cual posteriormente han surgido algunas secuelas que siguen presentes en nuestro cuerpo. Algunas de las secuelas más comunes es la pérdida del olfato y del gusto, la pérdida del cabello, la falta de aire, la fatiga, el cansancio, el sueño y una de las más importantes es la memoria. Si después de haber padecido el virus del COVID-19 sientes que tienes alguna niebla en tu memoria o que sientes que no puedes recordar algunas cosas que habitualmente recordabas, o que no puedes concentrarte, que no puedes retener alguna información por un largo tiempo, porque olvidas cosas que comúnmente no sueles olvidar. Es importante que empieces a trabajar en fortalecer tu memoria, tratando de realizar actividades que te ayuden, como por ejemplo el fomentarte la lectura, el comer alimentos que sean buenos para poder tener una buena retención, una buena concentración, entre muchas otras cosas más que te pueden beneficiar. Si detectas que te sientes cansado, fatigado, con sueño o no logras cumplir con tus actividades que tienes en el día, es importante que empieces a crearte una alimentación balanceada en vitaminas, minerales, proteínas, las cuales te brinden energía para que puedas realizar tus actividades durante el día. También es importante que te crees hábitos en los cuales tú hagas ejercicio, puedas salir a caminar, a pasear a tu perro, a andar en bicicleta, tomar suficiente agua, entre otras muchas cosas para que empieces a fortalecer tus pulmones y tus vías respiratorias. Es importante saber que después de haber pasado este virus del COVID-19 o las personas que aún no han sido infectadas por este virus, es importante cuidarnos y fortalecer nuestro sistema inmunológico para tener nuestras defensas elevadas y así este virus no poder atacar de una manera un poco más peligrosamente. También es importante saber que debemos cuidarnos tomando vitaminas, comiendo de una manera saludable, tomando mucha agua y acudiendo al médico si tenemos alguno de los síntomas que ya se nos han explicado anteriormente. Me dio mucho gusto compartir esta información contigo. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Como seres humanos debemos de tener acceso a nuestros derechos y obligaciones. De esta manera podremos estar integrados en la sociedad de una manera independiente y autónoma. Muy bien, cimarrones, con este episodio pudimos aprender que la búsqueda de la justicia social universal representa una misión para todos. Muchas gracias por acompañarnos semana tras semana en un nuevo episodio de Sensor UABC. No olvides vernos todos los domingos a la 1:30 por Síntesis TV. También te recordamos que si te perdiste el programa, puedes ver la repetición todos los miércoles a las 11 de la mañana por también Síntesis TV. No olvides que tenemos redes sociales como Facebook e Instagram, donde nos puedes encontrar como Sensor UABC. Y en caso de que te hayas perdido algún episodio de la temporada pasada, nos puedes ver en YouTube como Sensor UABC. Esto es Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.